Muy buenas, mi nombre es José Ángel Lagos y yo les voy a hablar acerca de qué son las centrales obreras y cuáles son las centrales obreras. En primer lugar, las centrales obreras son las máximas organizaciones de los trabajadores a nivel departamental, porque su misión está orientada en defender los derechos y la dignidad de los trabajadores. En pocas palabras, son los sindicatos. Ahora bien, ¿cuáles son las centrales obreras? Bueno, el movimiento sindical hondureño, el cual surgió por la vía institucional en la segunda mitad del año de 1954, está representado actualmente por tres organizaciones orientadas ideológicas diferentes. Entre ellas son, la número uno, la Confederación de Trabajadores de Honduras, la CTH, la cual su orientación social es demócrata. La número 2 es la Central General de Trabajadores CGT, que es social cristiana. Y la tercera es la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUT, de concepciones clasistas. El movimiento sindical hondureño, el cual se caracteriza por ser mayoritariamente agrícola, por su alto grado de concentración geográfica, por la naturaleza básicamente gremial de sus organizaciones sindicales y también por el carácter mayoritariamente masculino de sus afiliados, lo que según datos oficiales representados para el año de 1983, el 13.71% de la población, el 17.71% de la población económicamente activa del país. La CTH ha mantenido tradicionalmente posiciones sindicales y políticas afines. Los distintos regímenes que han sucedido en el país en las últimas 2 décadas. Este propio ha venido haciendo desde el año de 1982 la CGT. En ese año se consideró la personalidad jurídica. En ese caso, la FUC, que se ha caracterizado por sus posiciones contestarias, se mantiene aún sin personalidad jurídica. Actualmente los sindicatos hondureños han jugado un importante papel en la vida político-institucional del país. A principios de la década de los 70, los sindicatos hondureños, a través de la CTH, en alianza con fracciones reformistas de la burguesía y del ejército, han logrado imponer a los partidos políticos tradicionales un régimen de unidad nacional, encargado de llevar adelante un programa mínimo de reformas. El fracaso de este régimen político indujo al movimiento sindical hondureño a apoyar un golpe militar de carácter reformista. En los primeros meses del año reciente pasado, la CTH, y la CTT, en unión de varias organizaciones campesinas, tuvieron un papel protagónico en la vida política nacional, al intervenir activamente en la solución de una crisis institucional que enfermó al Parlamento contra el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Le dejo a mi siguiente compañero. Continuando con lo que José Ángel nos hablaba, que era sobre las centrales obreras. En esta ocasión a mí me toca hablar sobre las funciones de los sindicatos. Mi nombre es María Cristina Vázquez Vázquez. Vamos a iniciar definiendo lo que es un sindicato. Según el artículo 473 del Código del Trabajo, dice que los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamentarán las condiciones y restricciones de admisión y devolución de las cuotas o aportes de los afiliados en caso de retiro voluntario o de expulsión, así como la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que se hubiera establecido el sindicato con aporte de sus miembros. El objetivo de un sindicato es representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador. También tenemos ahí algunas de las funciones de los sindicatos: es la negociación de convenios, acuerdos internos de una empresa, modificaciones, conflictos laborales,
despidos. También está el asesoramiento de los afiliados y a los trabajadores. En el caso del incumplimiento de lo que son los convenios, los salarios, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que se den, las licencias, las jornadas de trabajo, las sanciones que se le impongan, las vacaciones, el preaviso, el auxilio de cesantía, el 14avo, el aguinaldo. Y también otra función es el cálculo de finiquito, atrasos, cantidades no percibidas a tiempo, el cálculo de prestaciones, incapacidad temporal, jubilación, incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y complemento de empresa. También tenemos un asesoramiento y defensa de despidos. Tenemos también lo que es el asesoramiento de defensa ante el fraude de una contratación. Tenemos otra función en la negociación de expedientes y regulación de empleos y defensa del mismo. Una actuación de materias de prevención de riesgos laborales, actuaciones ante una inspección de trabajo y seguridad social, actuaciones en las comisiones paritistas de los convenios colectivos, convocatorias de huelga y manifestaciones que se den. Entonces, seguimos, les dejo con mi compañera Brenda. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Brenda Mendoza, integrante del grupo número 4. Hoy les voy a explicar sobre la clasificación de los sindicatos. Bueno, sabemos que los sindicatos son asociaciones integradas por trabajadores, ya sea de empresa pública o empresa privada, pues que se encargan o que se agrupan en defensa de sus intereses sociales, económicos, relacionados con su actividad laboral, donde cada uno de ellos hace valer sus derechos y obtener importantes beneficios, pues que les ayuden a tener o a mejorar las condiciones laborales, donde se promueven la igualdad de oportunidades para cada uno de ellos. Como número 1 tenemos el sindicato de empresa. Este sindicato implica que sus miembros son de una misma empresa y están formados por varias profesiones o oficios o especialidad, y esto pues prestan sus servicios a una misma empresa o establecimiento o institución. Por ejemplo, pueden ser ingenieros, administradores, economistas o contadores con diferentes profesiones, pero que pertenecen a la misma empresa. También tenemos el sindicato de industria, que está formado por individuos que prestan sus servicios a una o varias empresas de una misma industria. Y también tenemos los gremiales, que son los que están formados por una misma especialidad o oficio. Tenemos, por ejemplo, el colegio de médicos, los magisteriales, ellos tienen su propio gremio y su propio sindicato, y se agrupan también por su profesión. También tenemos los de oficios varios, que está formado por trabajadores de varias profesiones. En este caso, hay profesiones que no son muy comunes y que no se encuentran en muchos trabajadores de esa rama. Por lo tanto, hay como una excepción y solo pueden formarse en lugares donde no hay trabajadores de una misma actividad o profesión o oficio varios. También tenemos los sindicatos de trabajadores, que este sindicato es el que donde se puede afiliar cualquier tipo de trabajador, como el CITRAFON. También tenemos los movimientos sindicales hondureños están compuestos por 3 organizaciones
que es la Central General de Trabajadores, CGT. Por ejemplo, tenemos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También tenemos el Citrabatlán, que es el Banco Atlántida, y la Confederación Unitaria de Citraunat. También tenemos el CITRAID, que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. También tenemos la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH, que es la Confederación Nacional de Campesinos, la UNAP y el Sindicato de Motoristas de Equipos Pesados. Buenas, yo soy Amy Zelaya y les voy a hablar un poco sobre la huelga del 54, entre otras. A partir del 10 de abril de diversas partes del norte de la empresa de tela Railroad Company, se generaron los primeros conflictos. Los primeros en irse a la huelga fueron los trabajadores del muelle, y le siguieron los trabajadores del departamento de ingeniería, y el 30 de abril todos los obreros de El Progreso estaban en huelga. Se creó el 17 de mayo el Comité Central de Huelga, y con esto se impulsó aún más la huelga y el apoyo de otros sectores. La huelga del 54 se prolongó por más de 3 meses y movilizó a grandes segmentos de la clase de trabajadores, estudiantil, así como los artesanos y los sectores del pueblo no organizado por sus logros. Por esa huelga se lograron y organizaciones y forma de lucha. Se reconoce a esta huelga como una de las más importantes de la historia del movimiento obrero hondureño y centroamericano. De aquí nace el Citraterco y el Sutrafruco, que el Comité Central de Huelga se convierte en agosto del año del 54 en el Sindicato de Trabajadores de Tela Railroad Company, Citraterco. Con más de 12.000 trabajadores, se pasó a convertirse en uno de los sindicatos más importantes del país. El 31 de mayo de 1955 se fundó el Sindicato de Trabajadores del Standard Fruit Company, Sutrafruco y otros de igual importancia. También se forma la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, y 3 años después, el 20 y el 23 de diciembre de 1958, se constituyó la FECESTILI bajo el apoyo del ORIT. Una junta militar se dio el poder a Villa Morales en diciembre del 57, que crea el Código del Trabajo y el Servicio del Seguro Social. El golpe militar de López Arellano del 63 habría de sacar a Morales del poder. Con esto se desata una fuerte represión en contra de los sectores sindicales, que en 1964 se crea la Confederación de Trabajadores de Honduras, el CTH, con el apoyo del ORIT. Está la Huelga General del 65, que es el 25 de abril de 1965, donde se desarrolla una gran huelga nacional con la participación de la FECESTILI, considerado la necesidad de hacer frente brutal represión desatada por los militares, y en apoyo al Sindicato de Trabajadores de la empresa de Río Lindo, ante la negativa de la empresa de llamar a la negociación el contrato colectivo. La huelga fue disuelta después de una brutal represión, que en los 70, en 1970, se crea la Central General de Trabajadores, el CGT, y en 1976, ante la escalada represiva del gobierno y de los sectores sindicales, se forma el Frente Amplio para la Defensa de las Conquistas Sociales, con el apoyo de los sindicatos y algunas organizaciones populares, que en 1978 se realiza en La Ceiba el salto del parte de la dictadura de Melgar Castro a la exitosa empresa asociativa campesina de isleños, conocida como EASI. Para aquella época, los llamados frentes democráticos, creados y financiados por la Tela y la Standard, habían tratado de copar todos los espacios de la vida sindical hondureña.
como en los 80s y en los 90s. Durante la década de los 80 se lleva a cabo en el país una de las más cruentas y sangrientas represiones en contra de la clase obrera y los diversos sectores organizados del pueblo. De los gobiernos liberales de los 80, ninguno significó un avance para los sectores populares u obreros. En cambio, sirvieron como gobiernos títeres a los intereses norteamericanos. Desencadenaron una brutal represión que dio como resultado 184 desaparecidos y cientos de asesinados, exiliados y miles de reprimidos a través de su doctrina de seguridad nacional. Y en los 90 nace la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, conocido como el CUT, en 1992, con una tendencia más contestataria, pero durante casi toda la década se destaca el eficiente trabajo de la cooptación, que es la compra del silencio, por parte de los gobiernos nacionalistas y liberales hacia los dirigentes obreros, que a pesar de la agudización de la crisis social y económica se mantuvieron al margen con una posición conformista en relación a los miles de problemas de los sectores populares y de la clase obrera. Gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Grecia Coello. Yo les voy a explicar esta parte de nuestra exposición, que es cómo se organiza el movimiento obrero en Honduras. El movimiento obrero en Honduras empieza a organizarse alrededor del año 1920. En 1921 surge la primera organización obrera. Esta toma por nombre Federación Obrera Hondureña, también conocida por sus siglas FOH. El sindicalismo o movimiento sindical nace de la necesidad de la clase obrera de organizarse y de cooperar mutuamente entre distintos sectores obreros. Los intereses que compartían era el de el ahorro, la mutua protección en caso de desempleo, enfermedad o muerte como necesidades básicas. Desde algunas décadas anteriores, alrededor de 1980, se registró este tipo de organizaciones. Ellas utilizaban el nombre de sociedades. Las personas que conformaban este tipo de organizaciones generalmente estaban relacionados en las actividades que realizaban. Algunas de ellas eran la carpintería, la albañilería, la agrícola, la topografía y la sastrería. En algunos casos, incluso hasta gente profesional. El mayor apogeo de las sociedades artesanales en Honduras se da alrededor del año de 1920, mayormente en la costa norte hondureña, que era donde se ubicaban las empresas cuyo rubro era mayormente el de la agricultura, por su ubicación geográfica. En el año de 1860, las bananeras en Honduras estaban ubicadas en su mayor parte en las islas de la Bahía, el Valle de Sula y el Valle de Aguán. Es aquí donde nace el movimiento sindicalista, con el fin de organizar la clase trabajadora, proyectando sus necesidades hacia un bien común y así defender los intereses ante el empleador y el gobierno mismo. El 1 de mayo de 1929 es creada la segunda federación obrera del país, la Federación Sindical Hondureña, conocida por sus siglas FSH. Fue este tipo de organización la primera en propagarse por todo Centroamérica desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El historiador costarricense Víctor Acuña nombró a estas como minorías activas. Después de un ir y venir de acontecimientos importantes, debido a la oposición constante que por el poder económico y político de la conocida Tela Railroad Company y su fuerte oposición a la organización sindical de sus trabajadores, no permitían al Estado hondureño, subordinado a su poderío, organizarse antes del año de 1954, y esto debido a la fuerte huelga de trabajadores en el mismo año. Desde entonces y actualmente en Honduras el movimiento sindical está representado por 3 organizaciones, con orientaciones ideológicas diferentes. Estas organizaciones son
la Confederación de Trabajadores de Honduras, sus siglas son CTH, de orientación socialdemócrata, seguida por la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, conocida por sus siglas FUTH, y de orígenes clasistas, y la Central de Trabajadores por sus siglas CGT. Esta es de concepciones mayormente social cristiana. Es por eso que el movimiento sindical hondureño es conocido como un movimiento joven, ya que empieza su apogeo alrededor del año de 1954. Abogada, compañeros, mi nombre es Edwin Levi López Morales y yo les hablaré de dónde y por qué surgieron las primeras luchas. Muchas gracias. El sector bananero. En 1902, el banano representaba la mitad de producción nacional y sus trabajadores vivían en situaciones precarias e infrahumanas. Estos en 1916, 17 y 20 realizaron las primeras huelgas parciales para la demanda de vida mejor y aumento de sus salarios. Esto lo hicieron en el enclave bananero y en el sector del ferrocarril. Pero la respuesta del gobierno fue represalias, cárcel y exilio para sus trabajadores. En 1921 se crea la Federación Obrera Hondureña. Esto lo conformaban asociaciones de obreros y sindicatos de artesanos. Esto lo crearon para la ayuda y auxilio de las asociaciones que lo conformaban. En 1922, en San Pedro Sula, se crea el primer Partido Comunista de Honduras, liderado por Manuel Cálix, Juan Pablo y con ayuda de los trabajadores. Esto se hizo para el estudio sindical de Honduras. Con esto conlleva el 12 de marzo de 1925 una huelga en la compañía bananera Cuyamel Fruit Company. Lo mismo para la demanda de vida mejor de sus trabajadores y el aumento de sus salarios. Pero la respuesta del gobierno y de la compañía fueron las represalias. En 1929 nace la primera Federación Clasista de Honduras, la Federación Sindical de Honduras. Esto conlleva que entre los meses de enero y abril de 1932 se llevaría a cabo la huelga más larga registrada hasta ahora, que se conllevó primero en los sectores de los muelles, luego en el sector de los ferrocarriles y luego se trasladaría al sector bananero en la empresa United Fruit Company. Lo mismo para la vida mejor de sus trabajadores y el aumento de sus salarios. Esto conlleva y termina con resultados, muertes, represalias y la reclusión en el temido Castillo de Omoa. Esa fue la respuesta del gobierno y de la empresa. En 1933, a cargo de Tiburcio Carías Andino y transnacionales gringas, crearían un movimiento antiobrero que llevaría como conclusión al término de la era de las huelgas de parte de los obreros. Pero en 1944, en Guatemala, se crea el Partido Democrático Revolucionario de Honduras, que esto se crea con el fin de derrocar la dictadura propuesta por Carías Andino. En 1949 se forma el Comité Coordinador Obrero para exigir el código laboral y leyes que ayudaran a los trabajadores. Y en 1953 concluye el Comité Coordinador Obrero y a pesar de las represalias nace el Comité de Unidad Sindical. Este sería el activo promotor para la huelga del 54.